Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a Sofondos por la invitación y por invitarnos a este primer panel de la mañana de hoy sobre la radiografía de la economía colombiana en 2024. Ustedes pues se imaginarán que ninguno de los que vamos a estar acá es radiólogo, pero vamos a tratar de hacer esa radiografía de la única forma que sabemos, que es con datos, con intuición económica y con el conocimiento que tenemos de los mercados. Y para ello entonces me corresponde invitar a nuestros panelistas. Quisiera invitar en primer lugar a la doctora Astrid Martínez, si está por acá ya, y si no, esperémosla un momento. Entonces, darle la bienvenida al doctor Luis Carrillo, Lead Portfolio Manager de Latin American Equity y Mercados Emergentes de JP Morgan. Adelante, Luis, bienvenido. Luis se lleva, digamos, desde 1998 en JP Morgan, con sede en Nueva York. Anteriormente estuvo en firmas consultoras donde ofreció asesoramiento estratégico y financiero concerniente a América Latina y Asia. Luis es ingeniero, pero además tiene un posgrado en Ingeniería Industrial de la Universidad Anáhuac de México y un MBA en Finanzas de Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera también entonces invitar a José Ignacio López. José Ignacio es economista de la Universidad de los Andes, doctor en Economía de la Universidad de California. Se desempeñó como director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana y como economista de ANIF en el pasado, economista jefe del Banco Santander, profesor de la Escuela de Negocios de HEC París en Francia y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Su trabajo académico ha sido publicado en varias revistas académicas especializadas. Por supuesto, hoy, como los que lo conocemos sabemos, es presidente de ANIF. Ahora sí, entonces, quisiera invitar a la doctora Astrid Martínez a que nos acompañe. Astrid es economista de la Universidad Nacional, especialista en banca y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, doctora en Economía de la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil. Se ha desempeñado como presidente de la empresa de energía de Bogotá, gerente general de Transmilenio, directora de planeación de Ecopetrol, vicepresidente de Asobancaria, directora de posgrados de la Universidad Nacional. Y bueno, ha pertenecido a un número diverso de juntas y consejos y asociaciones, entre ellas pues las juntas de TGI, Bancoldex, la AFIP, Fundación Unidas para la Paz, y por supuesto hoy como presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, además de investigadora de FEDesarrollo. Astrid, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente quisiera invitar a Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management Colombia, que nos acompañe también. Pay Asset Management es el administrador del Pay, que es un vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia. Jairo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en finanzas de la misma universidad, más de 25 años de experiencia en la industria. Desde 2009 está con Pay Asset Management. En estos años pues Pay se ha convertido en el emisor relevante del mercado de capitales, ha colocado exitosamente 8 emisiones de títulos participativos por cerca de 3.3 billones de pesos y 2 emisiones de bonos por valor de 1 millón de pesos. Así que pues ahí tienen a nuestro panel diverso en nuestros backgrounds, en nuestros entrenamientos, pero pues del más alto nivel. Muchas gracias y a todos por aceptar la invitación y bienvenidos. El panel va a tener como 3 bloques, no iguales en extensión ni en profundidad, pero vamos a hablar un poco, la idea es hablar de lo que pasó en 2023 y profundizar un poco en qué estuvo detrás de lo que vimos en 2023, luego hablar un poco de lo que esperamos para este año o de lo que esperan nuestros panelistas para este año. Y finalmente pues haremos algún comentario de cierre sobre uno de los asuntos importantes para la macroeconomía del país, que tiene que ver con el ahorro y la reforma pensional, de la cual ya se ha hablado. Entonces arranquemos por esta primera ronda sobre el balance de lo que fue el año 2023 en materia económica. Bueno, y entonces aquí quiero arrancar por José Ignacio.
José, en 2023 el crecimiento no solo fue bajo, sino que además fue un poco más bajo de lo que esperábamos. La mayoría, pues ya había la expectativa de una desaceleración, lo mencionó ahorita el gerente, y digamos que todos lo teníamos en el radar, pero quizás hacia el final vimos una desaceleración un poco más profunda de lo que esperábamos, supongo que de los pronósticos de ANIF, de los que teníamos nosotros también. ¿Qué estuvo detrás digamos, de este desempeño un poco por debajo de lo que esperábamos? ¿De dónde están viniendo, de dónde vinieron esas noticias no tan buenas? ¿Cuáles son sus principales causas? Muy bien. Muchas gracias, César, por la pregunta. Muchas gracias a Sofondos por la invitación. Un saludo a todas las autoridades, a todas las personas asistentes. 2023 fue un año efectivamente sorpresivo en lo negativo. En general, las proyecciones de muchos de los analistas, de los equipos de investigaciones, apuntaban a un crecimiento cercano al 1, 1,5, y efectivamente luego tuvimos una cifra del 0,6. Y claramente cuando vimos en última las cifras, tuvimos unas revisiones de algunos trimestres muy fuertes a la baja, de tal suerte que toca hacer el comentario que a veces si es difícil proyectar el futuro, a veces está difícil también proyectar el pasado. Entonces nos pasó a muchos, y aquí veo al gerente general del Banco de la República, que pues nos encontramos al final proyectando trimestres que ya habían pasado, lo cual hizo la tarea más difícil. Fundamentalmente yo diría que, claro, buena parte de la dinámica del 2023 estaba anticipada, y era después de un rebote extraordinario de la economía colombiana en 21-22, pues estábamos, digamos, casi que llamados a tener un perfil de crecimiento más estable. Hubo áreas de la economía que se enfriaron más rápido de lo que estábamos anticipando. Por ejemplo, tuvimos una contracción muy fuerte en el sector de construcción, en la industria, y yo diría que algo que todavía estamos viendo en 2024, y seguramente lo hablaremos en el siguiente bloque, es alguna divergencia sectorial que es preocupante. Vemos unos sectores de la economía que están relativamente muy fríos, y que incluso este año, a pesar de que vamos a tener una mejoría marginal, sobre todo vamos a tener un segundo semestre con quizás más dinamismo, pues todavía vamos a estar viendo, por ejemplo, construcción, en particular obras civiles, infraestructura, el sector mismo de la industria, con unas cifras de crecimiento bastante bajas. Yo diría que en 2023, y es algo que también retomaré cuando hablemos de este año, estamos viendo una confluencia de fenómenos cíclicos que le están pesando a la economía. Tuvimos un choque inflacionario muy persistente que todavía tiene un impacto en los consumidores, en la confianza de los consumidores, en la disposición a gastar en ciertos rubros, en las decisiones empresariales, obviamente acompañado de un choque de tasas de interés, y eso ha tenido un efecto, pero creo que también las sorpresas han estado más, repito, por unas dinámicas empresariales donde las señales regulatorias, la incertidumbre frente a la agenda de reformas, algunos cambios marginales en política, como por ejemplo esta historia de los subsidios en vivienda, han generado una parálisis o un enfriamiento superior al que estábamos anticipando. Entonces, sé que estamos cortos de tiempo, entonces yo simplemente para resumir, efectivamente 2023 era un año donde sabemos que la economía se iba a estacionar en una tasa más baja. Hubo sorpresas estadísticas de revisión en algunos trimestres, unos sectores que se enfriaron mucho más rápido de lo que estábamos estimando, y eso quizás es el preámbulo de pensar cómo estamos en 2024. Muy bien, vamos a profundizar en algunos de los puntos que comentaba José, sobre todo en lo que tiene que ver con construcción, por ejemplo, y el sector inmobiliario. Pero antes de profundizar allí, yo quisiera darle la palabra a Astrid y hacerle la pregunta. Listo, estamos haciendo como este balance de 2023.
y pues Astrid está ahora presidiendo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Cómo nos fue en materia fiscal en 2023? Ganamos el año, cumplimos la regla fiscal, eso nos deja tranquilos, vemos que nos estamos recuperando de esos profundos déficits que nos dejó la pandemia. Gracias, Astrid. Gracias, buenos días. Gracias a Asofondos por la invitación. Saludo a las autoridades, al gerente del Banco de la República, gran amigo, entre otras cosas. Cuando estuvo de director en Fedesarrollo, pues compartimos no sé cuánto tiempo. Y me alegra mucho verlo. También celebro los 30 años de Asofondos y del cambio institucional que hubo en 1994 en estos aspectos. Yo presido, soy como vocera del Comité de la Regla Fiscal, donde me acompañan Juan Pablo Córdoba, Marta Misas, Juan Carlos Ramírez. Nos falta un miembro experto. Entonces, yo aquí soy la vocera también del trabajo muy importante que hace la dirección técnica de Andrés Velasco y su equipo. Entonces, con respecto de 2023, el comité sí tiene buenas noticias. Es un año en el cual se cumple la regla fiscal, se cumple la meta del déficit total y de la deuda neta como porcentaje del PIB. Eso es algo para celebrar. Ya les hablaré de la trayectoria de la consolidación fiscal. En efecto, a mitad del año pasado los pronósticos eran mejores de lo que resultaron siendo en el frente del crecimiento económico, de la tasa de cambio, el recaudo tributario y los ingresos de capital del gobierno. Y frente a eso, el gobierno compensó con una combinación de una menor ejecución del gasto y las menores obligaciones de ahorro que se generan en la regla fiscal por concepto del ciclo petrolero y el ciclo económico. Y así pues se pudo cumplir la regla fiscal. Los ingresos cayeron, el recaudo estuvo 11 billones por debajo de lo esperado y los ingresos de capital fueron inferiores en 2.4 billones de pesos. Estos menores ingresos fueron compensados con algún ingreso adicional que se recibió de un fondo especial de seguridad de 0.8 billones de pesos. Con respecto del gasto, la nación pagó menos intereses externos por cerca de 8 billones de pesos debido a la menor tasa de cambio con respecto de lo pronosticado, y también hubo menores descuentos en la colocación de deuda dada la estabilidad de los rendimientos de mercado de la deuda de los intereses internos. Y del otro lado, la ejecución del gasto primario sin FEPEC. El gasto primario pues deduce los gastos de intereses, ¿no? Como es de todos conocidos acá. La ejecución de ese gasto se redujo en 7 billones de pesos y el gobierno pagó en el FEPEC 26 billones, saldando completamente la deuda de 2022. Este punto también es importante de cara al pronóstico y al espacio fiscal que crea la solución de este problema. En resumen, si se compara con los escenarios del marco fiscal de mediano plazo, la reducción de los gastos fue de 15 billones, 1.6% del PIB, frente a una reducción de los ingresos de 12 billones de pesos, que fue 0.5% del PIB. Entonces, la reducción de gasto fue superior y de esa manera se llega a un déficit de 4.3% del PIB, que es inferior en 0.1% a lo que se esperaba por la regla fiscal. Muchas gracias, Astrid. Sí, yo creo que ahí, entre, digamos, estas dos respuestas, resaltar que nosotros tenemos
una regla fiscal cuidadosamente diseñada y creo que todos aquí más o menos la conocen, pero es importante afirmar o reafirmar, recordar que es una regla que permite los ajustes contracíclicos que son buena parte de la tarea de la política fiscal y que eso está incorporado en los cálculos del cumplimiento o no de la regla fiscal. Quisiera pasar a hacer una pregunta a Jairo con respecto a la inversión en el sector de inmobiliario y de construcción, cómo le fue, digamos, al sector y a la inversión y qué estuvo como detrás de ese comportamiento. Gracias, César. Muy buenos días para todos y mil gracias a Sofondos por la invitación. Me parece muy importante y complementario a la opinión de los economistas desde un sector como el inmobiliario poderles compartir algunos de los resultados del 2023. Como lo anticipaba José, pues el 2023 con un crecimiento del PIB de cerca del 0.6 tuvo un decrecimiento del sector de construcción superior al 4%. Y si miramos una de las subcategorías que es de las más importantes, que es obras civiles, el decrecimiento fue superior al 12%, o sea que ya partimos de unas cifras bien negativas. En el tema de obras civiles vimos una baja de ejecución, un organismo como Invías tuvo una ejecución cercana al 85%, pero cuando miramos los desembolsos la ejecución cae a niveles del 60%. Y en el tema de inversión privada, pues el año 2023 fue uno de los años más difíciles para el sector de vivienda. Las ventas y lanzamientos de nuevos proyectos del 2023 con respecto al 2022 cayeron cerca de un 45%. Y si ponemos el foco en vivienda de interés social, que es pues, uno de los motores importantes de este sector, el decrecimiento llegó al 50%. Obviamente estuvo muy afectado por temas como las tasas de interés, que afectaban no solamente el costo financiero de los desarrolladores a través de esquemas de crédito constructor que estuvieron muy elevados, sino también el crédito de largo plazo, el crédito hipotecario que deben tomar los compradores de vivienda, que estuvo en niveles tan altos que llevó a que índices importantes como el de desistimiento se multiplicaran por 3. O sea, en Colombia es normal que en un mes existan desistimientos del orden de 700 unidades y llegamos a tener desistimientos de 2.000 unidades mensuales. Entonces eso muestra pues, el impacto fuertísimo que tuvo. Y eso se debe acompañar de un ambiente de incremento de costos. Entonces no solamente los ingresos no están dando, sino que los incrementos en los costos de construcción, sobre todo en el 2022, que superaron el 10%, en el 2023 estuvieron rondando el 7,5%. Entonces claramente un ambiente muy retador. En otras categorías diferentes a vivienda tenemos comportamientos un poco distintos y algunos favorables y buenas noticias. En el tema, digamos, de logística, industria, se presentó un fenómeno bien interesante y es un crecimiento incluso cercano al 12% en las áreas lanzadas de nuevos proyectos. Logística es una categoría que a nivel mundial ha tenido una explosión después de la pandemia y Colombia no ha sido la excepción. Entonces, crecimientos por encima del 12% de esa categoría contrastan con decrecimientos que se han dado incluso en temas de centros comerciales cercanos al 1,5%, pero en cambio en oficinas sí de crecimientos muy fuertes del 20%. Pero esos resultados también tienen una lectura positiva y es que ha habido una corrección muy importante en los inventarios y en la vacancia. Nosotros después de pandemia alcanzamos a tener vacancias que bordearon el 15%. Y hoy en día las vacancias en Colombia de las principales categorías inmobiliarias están más entre el 5 y el 10%, o sea, son niveles muy sanos. Y eso debería permitir que en el 2024 tuviéramos un comportamiento en las rentas reales bien interesante. Yo diría que esas son los principales como resultados o temas que queremos destacar del sector inmobiliario en el 2023, César. Perfecto, gracias Jairo. Ya ahorita en el bloque de 2024 tendremos oportunidad de seguir hablando del sector y de sus perspectivas, pero quisiera entonces ahora pasarle la palabra a Luis y lo dejé para el final porque el año pasado tuvimos una situación que quizá, no voy a decir sorprendente, pero que no todos nos esperábamos, aparte de la sorpresa un poco no muy positiva que vimos en el crecimiento, pero precisamente vimos un año
con una desaceleración en Colombia, una desaceleración más fuerte de lo que esperábamos, una inflación todavía alta, con unas expectativas de inflación todavía que se mantenían altas, una gran actividad en materia de propuestas de reforma y de cambios que podían tener, digamos, impactos económicos importantes, y aún así vimos la tasa de cambio, el precio del dólar bajar todo el año. Aún así vimos los diferentes indicadores de riesgo, los CDS o los indicadores de spreads, reducirse a lo largo del año. ¿Qué pasó allí? Pareciera que estuviera regresando el apetito por los activos colombianos. ¿Qué tanto es esto de Colombia o es un fenómeno más global? ¿Cómo nos comparamos con nuestros vecinos? ¿Qué nos podrías dar con tu conocimiento profundo del mercado, los mercados emergentes y Latinoamérica en particular? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, gracias por la invitación. Buenos días todavía a todos. La verdad es que todavía me siento aquí hablando de la economía colombiana como un inocente espectador, porque aquí hay gente que conoce más o ha olvidado más de Colombia de lo que yo he aprendido. Pero bueno, les puedo dar una perspectiva de fuera, así que yo te diría que mucho de lo que está pasando en Latinoamérica es el reflejo de lo que pasó en los 10 años anteriores, ¿no? Si se ponen a pensar, los 10 años anteriores para Latinoamérica y Colombia inclusive, perdimos mucho dinero como inversionistas. Todos los inversionistas extranjeros perdieron mucho dinero porque las tasas de cambio se depreciaron mucho principalmente. Si tú haces un análisis de todos los índices de equities, S&P, Europa, Latinoamérica, Asia, y haces una gráfica del 2012 al 2022, el único índice del mundo que está atrás de donde estaba en ese momento en dólares es Latinoamérica. Si bien Latinoamérica en esos 10 años fue una región que tuvo poco crecimiento, inflación grande, muchos riesgos políticos que espantaron a mucha gente, y por otro lado teníamos un mundo en el que los mercados desarrollados, incluyendo Estados Unidos, estaba creciendo más rápido que Latinoamérica. Teníamos una China creciendo a 8% cada año y creciendo la economía hasta llegar a la segunda economía del mundo, ¿no? Y teníamos otros lugares como India y creciendo mucho más rápido que nosotros. Y entonces lo que ofrecía Latinoamérica era bajo crecimiento, riesgo político alto y rendimiento pobre con problemas de tipo de cambio. Entonces no es sorprendente que Latinoamérica y Colombia haya dado muy poco rendimiento en dólares desde afuera. Gracias a que, no es divertido decirlo, pero en realidad la situación en la que está Latinoamérica y Colombia hoy estamos no es que nosotros mejoramos mucho, es que el resto del mundo empeoró mucho. Entonces, hoy la verdad es que el riesgo que se ve en China, que se ve en Europa del Este, las cosas son mucho más complicadas de los riesgos políticos que tenemos acá. Entonces, yo creo que hoy, entre que las economías en Latinoamérica están creciendo más, incluyendo Colombia, quizás en los siguientes 2 años se ve un poco apretado, pero debería poder crecer más cercanos al 2, 2,5, 3, si todo sale bien, que seguramente hablaremos de esto más adelante. Ofrecemos un balance riesgo-retorno mucho más positivo, con probablemente una situación de tipo de cambio mucho más benéfica en los siguientes 10 años de lo que tuvimos en los pasados 10, por diferenciales de inflación comparados a Estados Unidos en particular. Entonces yo creo que es un poco eso lo que pasó. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, ahora para cerrar este primer bloque sobre el pasado, digámoslo, sobre 2023, vamos a hacer algo que no estaba muy preparado y que espero que los panelistas no se enojen conmigo, y es que, pero también para tratar de cambiarle un poquito el ritmo, les voy a pedir un favor a todos los que puedan, y es que saquen su celular. Vamos a hacer un ejercicio más participativo, y entonces los que puedan escanear este QR, y vamos a responder las preguntas que hay, la pregunta que hay, que es una pregunta, esta primera pregunta es de balance del 2023. Yo les voy a pedir un favor, y es que cierren los ojos por un momento y se pongan en enero del 2023.
no miremos las cosas desde donde estamos hoy, pónganse en enero de 2023 y piensen si ustedes en enero de 2023 se esperaban que el dólar hiciera lo que hizo en 2023, si ustedes se esperaban que Estados Unidos efectivamente manejara ese aterrizaje suave que cada vez se fue haciendo más cierto, si ustedes esperaban políticamente, ¿no se lee? ¿Lo leen? Bueno, esto lo habíamos ensayado. ¿Se lee otro? Bueno, mientras… Ya, bien. Muy bien, entonces la pregunta es ¿qué lo sorprendió más el año pasado en materia económico-política? ¿Okay? Y ahí pues están las opciones. Digamos que ex post, todos yo creo que podemos decir, no, pues claro, esto lo veíamos venir y efectivamente eso es parte de nuestro trabajo, tratar de que estas cosas no nos cojan por sorpresa. Sin embargo, algunas de ellas, la economía pues es un sistema tan complejo, nos cogen por sorpresa. Entonces ahí hay como algunas opciones, ahí están viendo los resultados, pero también le voy a pedir a los panelistas que me respondan brevemente con esas son las opciones, como las ven ahí, el dólar, el aterrizaje suave de Estados Unidos, las elecciones regionales y locales o algún otro. Empiezo en el mismo orden, adelante José. No sé, ya. Bueno, rápidamente, el trabajo cuando uno hace proyecciones económicas es convencerse que uno no lo sorprendió nada. Entonces, esta pregunta es particularmente difícil para un analista, pero dentro de las opciones yo tendría que decir que quizás, además de todas las anteriores, es el aterrizaje suave en Estados Unidos. Yo creo que el año pasado realmente, sobre todo el mercado laboral en Estados Unidos, fue una sorpresa enorme. E incluso diría que el mercado laboral en Colombia y en otros países también nos ha sorprendido y es algo que yo creo que todavía tenemos que estudiar muchísimo más de ese rebote post-pandemia, qué tipo de cambios semiestructurales configuró en el mercado laboral, porque sí hemos tenido los economistas sorpresas, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, de más robustez de la que estábamos anticipando. Muy bien, esa además es la moda, ¿no? 72. Astrid. Las opciones son solamente esas, ¿sí? No, tú No. tienes, como eres panelista, Yo puedes decir. Enero, ¿qué pensaba que iba a pasar en Colombia? ¿Qué te sorprendió mucho del año pasado? Sí, la evolución del dólar sí me sorprendió, la evolución del PIB también, o sea, fue demasiado por debajo de cualquier expectativa, y en el nivel internacional la persistencia del conflicto Rusia-Ucrania y pues más recientemente el surgimiento o sea, se ha complicado todo lo que es geopolítico en la determinación del precio de commodities y en particular del petróleo. Muy bien. Jairo, rápidamente. No, sin duda el dólar no solamente por las variables pues, fuertes que están detrás macroeconómicas, sino por la incertidumbre política que tenemos en el país. Me sorprendió muchísimo el comportamiento del 2023 y pues más aún lo que ha pasado recientemente, entonces el comportamiento del dólar. Muy bien, estás en buena compañía, 74 personas más. Luis. Hola, sí. Yo diría que el aterrizaje suave de Estados Unidos, aunque el dólar esperábamos apreciación, la magnitud sí nos sorprendió. Pero de nuevo, en tu pregunta anterior mencionaste si hay más atractivas o más flujos hacia Latinoamérica. Yo creo que sí, pero porque, como decía Astrid, el vecindario se complicó. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ahí ensayamos la primera, esperamos que las que sigan sea fluido, pero bueno, creo que lo logramos. Pasemos entonces al segundo bloque sobre ya que se viene este año, 2024. Y entonces ahí voy a cambiar un poquito el orden por las cosas que quiero preguntarles. Quiero arrancar precisamente con Astrid porque quiero que hablemos de perspectivas fiscales. Ahí hay un asunto que no podemos pasar de largo, que no podemos, digamos, ignorar, y es que al presentar el plan financiero del gobierno, pues el CARF
hizo un pronunciamiento sobre la inclusión de unos recursos no estructurales allí y digamos que llamó la atención sobre la posibilidad de que no lográramos cumplir este año la regla fiscal, pero bueno, una cosa es un pronunciamiento, sabemos que estas cosas necesitan un montón de contexto, explicación, entonces quisiera preguntarte, Astrid, ¿qué vieron el equipo técnico y el comité que los llevó como a este llamado de atención? ¿Qué podemos esperar en materia fiscal para este año? Gracias. Sí, esa preocupación por la inclusión de esos ingresos por arbitramiento de litigios es la preocupación central del CARF. Pero antes de ir allá, pues decir que los supuestos macroeconómicos incluidos en el ejercicio del plan financiero nos parecieron plausibles, inclusive como con algunos colchones, para decirlo de manera coloquial, en términos de crecimiento del PIB y de la tasa de cambio, inflación, precio del petróleo. Pero del lado de los ingresos sí se tuvo que incluir una consideración a raíz de pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y del Consejo de Estado admitiendo reclamaciones por devoluciones en las declaraciones de renta sin límite de tiempo en el pasado. Entonces eso hubo que reconocer que había un impacto no estructural en los ingresos. Esto se refleja en un recorte implícito en el gasto, porque pues lo decimos así porque se requeriría un decreto para modificar el presupuesto general de la nación que no se ha dado, pero en el plan financiero sí se refleja un ajuste en gasto de 25 billones frente a lo incluido en el plan general. Con estos menores ingresos, el gobierno también hace un ajuste en el gasto primario de 16 billones. Muchas veces le preguntan a uno qué debería recortar o dónde se va a recortar. Eso no está discriminado por esa vía. Con respecto específicamente de estos ingresos no estructurales, pues hay una diferencia grande con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, la DIAN, cree que es un ingreso estructural. Para nosotros es simplemente la desacumulación de un activo contingente y por eso no es un ingreso estructural y por lo tanto no puede financiar gasto estructural, lo cual llevaría a la reducción de gasto por ese concepto por 10 billones de pesos. Se había reducido de 15 a 10 con respecto de marco fiscal de mediano plazo y el PGN. De resto, las preocupaciones que pueda haber de este año se refieren a el cumplimiento o no de los supuestos, ¿no? Si hemos dicho que son unos supuestos plausibles, entonces vemos que el recaudo en los 2 primeros meses, como lo señaló ANIF también en un trabajo reciente, está en el 92% de lo previsto. Eso pues son solo 2 primeros meses, hay que ver cuál va a ser la gestión de la DIAN en vista de que tiene todos los recursos que se le han asignado y que nombre todos los inspectores que está previsto que se nombre. También preocupa que no se haya ajustado el precio de la CPM. Hemos pedido hacerle un seguimiento detallado a este rubro. Eso va a impactar en 2025, pero pues también hay que ver la evolución del precio internacional, a ver cuál es el desfase, ¿no? Y las negociaciones que hay con el tema del sector de transporte, sobre todo de carga. Entonces sí, se pueden presentar desviaciones dependiendo de cuál, si es la tasa de cambio, pues puede haber menor o mayor gasto en intereses, ingresos por aranceles, pero en este caso, por ejemplo, si el crecimiento no se da, pues el mecanismo de la regla fiscal sí prevé en el tema del ciclo económico un espacio fiscal en este caso. Entonces no tenemos mayores preocupaciones. Sí estamos un poco en el límite, tenemos como una interrupción de la trayectoria de la consolidación fiscal que se había venido dando con respecto a 2020,
porque el déficit total subiría a 5.3% del PIB y el año pasado fue de 4.3%. Y en lo que tiene que ver con déficit primario y balance primario neto estructural, también quedamos en 0.9 cuando deberíamos quedar neutrales en cero. Entonces, sí estamos en el límite y el gobierno pues lo reconoció. Una cosa que quiero destacar es que dijo que iba a cumplir la regla fiscal. Nosotros dijimos no cumpliría, porque además eso se verifica solo a final de año. Claro, pero digamos que la intención está allí y eso también efectivamente vale la pena resaltarlo. Luis, volvamos al tema del vecindario, América Latina, Colombia. Esto que nos explicabas del pasado, ¿qué tanto se mantiene este año? ¿Qué tanto se ve hacia el futuro? ¿Cómo se ve Colombia, digamos, frente a sus pares o los vecinos tipo Brasil, México y demás, dada su situación macro y política? ¿Cómo se ve esto a la luz de los inversionistas y los mercados internacionales? Hola, bueno, como inversionistas extranjeros en mercados de capitales, especialmente de riesgo variable, Colombia tiene un problema bastante interesante que mencionaban antes un poco con la liquidez y la parte de mercado de acciones en Colombia. Y quizás aquí vale la pena poner un poquito la perspectiva. Colombia tiene 50 millones de habitantes, ¿no? Y tiene un peso en el índice de Latinoamérica de 1,5%. Y en mercados emergentes es, no sé, 15 puntos básicos cuando mucho. Chile, que es un país de menos de la mitad de habitantes, es 3 veces mayor en el índice de Latinoamérica, con muchas más compañías en términos relativos de lo que tiene Colombia. Yo creo que ahí tiene una tarea pendiente Colombia de qué hacer. Entonces, limita las opciones de inversión desde el punto de vista de afuera. Y por otro lado, Colombia quizás también está en una situación en la que tiene 2 años a un año y medio quizás complicados en cuanto a crecimiento económico desde nuestro punto de vista, y que quizás está en la situación en la que está por desaprovechar una situación global que debería estar aprovechando mejor, ¿no? Todas estas crisis, esta pelea entre Estados Unidos y China, esas invasiones y guerras en otras partes del mundo, y COVID nos dieron a las compañías en el resto del mundo la necesidad de diversificar sus fuentes de suplimiento. Y Colombia está en un lugar, si bien no es vecino, no tiene la suerte de México de estar ahí al lado del mercado de consumo más grande del mundo, pero no se les olvide que ustedes exportan cemento a Estados Unidos. Entonces, si el cemento puede llegar allá, pueden llegar muchas otras cosas si las hicieran. Entonces, yo creo que falta una política industrial estructural que le permita a Colombia tener un nivel de crecimiento más alto estructuralmente, no solo del rebote de lo que pueda tener una mejor distribución del ingreso o que las tasas de interés bajaran y fomentar el consumo. Sí, eso va a ayudar mucho a la economía a regresar a los niveles de 2,5 quizás de crecimiento. El problema es que Colombia debería poder dar más y hay trabajo pendiente en ese sentido, ¿no?, que hay que hacer. Luis, vamos a regresar a ese tema del crecimiento ahorita con José, pero antes de ir allá, quería preguntarle a Jairo, perdón. Quizás, ¿sabes? Ay, adelante, perdón. ¿Me dejas agregar otra cosa, nada más para poner un poco en perspectiva la situación de Latinoamérica y de Colombia en particular? Parte de mis responsabilidades es ver el resto del mundo, especialmente el Medio Oriente. Y veo que está aquí el MSCI con una pantalla muy interesante poniendo los pesos de Latinoamérica y cosas en perspectiva. Y ellos no me dejarán mentir, pero si mal no recuerdo, el Medio Oriente, particularmente Saudi Arabia y Dubái y todos estos, hace 5 años no eran parte del MSCI, ¿no? Hoy son más grandes que Latinoamérica en total en el MSCI Emerging Markets, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hay muchos IPOs, se pusieron las pilas y están fomentando eso, ¿no? Y en 5 años lograron mucho. Se puede, nada más es cuestión de tener todos los armas. Sí, así es, y de hecho hacías como ese llamado de atención en que quizá parece que nos está dejando el bus en América Latina y en Colombia, decías ahora,
Pero el caso de Medio Oriente es un llamado de atención, pero al mismo tiempo, es decir, no es algo sobre lo cual tengamos que simplemente lamentarnos, sino que hay una oportunidad de llegar ahí en un tiempo relativamente corto. Muchas gracias, Luis, por ese complemento. Entonces, ahora sí pasar a Jairo y preguntarle como precisamente las perspectivas del sector. Ahorita veíamos en el discurso, en las palabras del gerente, había unos aspectos ahí positivos sobre que las expectativas de inflación estaban más ancladas, sobre que esto podría, digamos, no estaba allí, pero lo que nosotros podemos deducir de allí es que esto podría abrir espacio para que se relaje un poco más o se acomode la política monetaria con cautela, como bien estaban las palabras del gerente. Entonces, es probable que veamos una reducción en las tasas de interés en los próximos meses. ¿Crees que esto tendría realmente un impacto en la inversión inmobiliaria, en los proyectos? ¿O qué más podría ayudar a dinamizar nuevamente? Sobre todo esos que ahorita mencionabas, que hay como una recuperación a varias velocidades o un comportamiento diferenciado. ¿Qué más, además, si lo ves por el lado de las tasas de interés y si sí y si no también, qué más podría ayudar a impulsar el sector? Claro, César. El tema de las tasas de interés es de una incidencia tremenda en el negocio inmobiliario y claramente por dos vías o por más de dos vías realmente. Pero el primero es que la primera afectación positiva de una caída de tasas de interés pues, es el aumento de la rentabilidad de los activos inmobiliarios. Los activos inmobiliarios entregan rentabilidad por dos vías. Uno, por el flujo de caja recurrente que entregan, pero segundo, por la apreciación que puedan tener los activos. Y en un ambiente de disminución de tasas de interés, pues claramente se va a disminuir la carga de los ingresos que debe destinar el vehículo para atender las obligaciones financieras. Entonces se mejora el yield que puede entregar a sus inversionistas, pero también se disminuye la tasa de descuento a la que se traen los flujos futuros para calcular el valor de un activo inmobiliario. Y de esta manera tenemos pues el mundo ideal, o sea, tenemos una mejor contribución del dividend yield vía la disminución del costo financiero, pero también una apreciación de los activos. Es además importante que en el fondeo, sobre todo de cara a inversionistas retail, el tema de las tasas de interés el año 2023 jugó un papel pues, decisivo, con CDTs rentando al 15, 16 y hasta 18%, pues era casi que imposible que un vehículo de inversión inmobiliaria fuera atractivo para poder competir en ese mercado. Entonces, ahí también vamos a tener una mejora bien importante en las condiciones. Adicionalmente, en mercados como el de vivienda va a ser demasiado impactante, porque ya lo mencionaba en el 2023, las tasas de interés ocasionaron que muchos desarrolladores tuvieran que suspender la iniciación de proyectos, pero muchos compradores que ya se habían comprometido con la compra de unidades tuvieron que desistir. Y eso en buena medida porque las tasas de interés estaban arrojando unas cuotas mensuales tan altas que sobrepasaban su capacidad de pago. Entonces, produciéndose una disminución de tasas de interés en el 2024, como ya la estamos viendo afortunadamente, nosotros en estos 3 meses que lleva el año, nuestro KD o costo de la deuda ha bajado ya más de 120, 130 puntos básicos y esperamos que ojalá en el transcurso del año se siga consolidando esa disminución. Entonces, en mercados de vivienda también vamos a ver un impacto muy positivo, ojalá viniera acompañado de una claridad de parte del gobierno en la asignación de subsidios, que no es tan fácil. Se anunciaron cerca de 50.000 para la asignación de 50.000 cupos de subsidio para este año, que venimos de años 2021-22 donde alcanzaban a ser casi 67, entonces es una caída importante. Pero me parece muy interesante la pregunta tuya también en no solamente quedarnos en las tasas de interés, y es que otras cosas buenas vemos, es que hay una recuperación de confianza en el sector inmobiliario, que pasó una época bien compleja durante el año 2020, yo diría segundo semestre del 22 y todo el 23, donde los valores, los títulos que transan en el mercado de valores tuvieron unos descuentos enormes, pero hemos visto una recuperación franca que nos ha permitido que incluso el año pasado, en el caso nuestro del PEI, el título de mayor apreciación en la bolsa, en la rueda de renta variable, fue el PEI,
con una recuperación cercana al 80% en el valor de mercado. Y eso está conectado con las tasas de interés y es algo positivo que debemos ver. Y un tema que mencionaba Luis ahora que me parece importante, es que operadores de índices como es MSCI y como HC Colcel ya han habilitado a los REIT o vehículos de inversión inmobiliaria para conformar los índices. Y eso es supremamente importante porque nos va a generar visibilidad de cara a inversionistas internacionales. Antes estábamos acá enconchados y la gente no nos veía. Ahora vamos a poder, al conformar esos índices, vamos a tener seguimiento de parte de los analistas internacionales y muy seguramente ya lo hemos visto nosotros todavía en forma tímida, pero ya lo hemos visto que están llegando inversionistas internacionales que quieren invertir en títulos como el PEI y que en la medida en que el índice esté conformado por fondos inmobiliarios, pues pensamos que debe aumentar. Entonces ese es un tema interesante. Y remataría diciendo, César, que nosotros en cerca de 17 años hemos tenido la posibilidad de hacer 11 emisiones de títulos participativos de equity y 2 de bonos. Y desde hace 4 años no hacemos emisiones porque no estaban dadas las condiciones. Y nosotros creemos que sobre todo al final del año se van a empezar a dar esas condiciones. Primero, muy seguramente, el tema de deuda, de bonos y posteriormente también el de equity. Entonces, a pesar de que hay unas condiciones complejas todavía, también vemos señales positivas y obviamente las tasas de interés es un factor pues que es muy, muy incidente en el resultado del negocio. Muy bien, gracias Jairo. Y finalmente, José, recogiendo aquí, arrancamos hablando de fiscal, luego hablamos de mercados, un par de sectores críticos para la economía. Cerremos un poco como con una cosa más panorámica, que los pronósticos que tenemos para este año de crecimiento económico, pues hay que decirlo, no son demasiado alentadores. Yo creo que es muy bueno escuchar buenas noticias o noticias esperanzadoras, unas perspectivas, como decía Jairo, en algunos sectores donde vemos cosas buenas, pero pues lo que hay que decir es que 1% de crecimiento, una cosa similar, no es algo a lo que Colombia se debería acostumbrar, es un crecimiento bajo. Entonces, que de hecho el Banco Mundial acaba en su reporte más reciente acaba de reducir un poquito su perspectiva de crecimiento para Colombia también. Pero entonces, más bien mirando hacia adelante, ¿qué puede hacer Colombia? ¿Qué creemos o qué creen ustedes que va a pasar este año? Y más bien, ¿qué podríamos hacer para que lo que pase sea distinto? Y no solo este año, sino más hacia adelante. El año pasado, en los últimos 2 años, pero más bien el año pasado vimos una caída fuerte en la inversión, eso puede comprometer nuestro crecimiento hacia adelante. Entonces, cosas como esa, cómo recuperar la inversión y cómo recuperar el crecimiento en el corto, en el medio. Listo. Bueno, rápidamente. 2024, nuestra proyección de crecimiento coincide exactamente con la del Banco de la República de 1.1 y muestra que este año va a ser marginalmente mejor que el año anterior. Y ahí hay unos sectores, como decías, que empiezan a mostrar algunas luces después de un choque. Este año es difícil de descifrar porque tenemos unos componentes cíclicos que están interactuando con temas más estructurales. Lo cíclico probablemente va a estar acompañando crecientemente la economía colombiana. El choque inflacionario va a ir cediendo más, las tasas de interés van a ir reduciéndose, eso va a generar más apetito, va a generar mayor dinamismo. Pero ustedes, muchos que son manejadores de portafolio, ven la tensión en la curva de rendimiento local, ¿sí? Tenemos tasas de largo plazo a niveles o digamos de la parte media y larga de la curva a niveles todavía bastante altos, y eso muestra que todavía no estamos pudiendo separar muchos de estos componentes más cíclicos asociados con el ajuste económico con esas incertidumbres que están saliendo de la economía colombiana. Y en esas preocupaciones habrá algunas que se irán cerrando. Estamos a puertas de ir avanzando de manera más concreta en la discusión de la reforma pensional. Ya hubo una resolución frente a la reforma a la salud, pero sabemos que hay una incertidumbre enorme en el sector. Y así en muchos otros sectores se irán resolviendo incertidumbres, pero la economía colombiana, hay que decirlo, está mostrando una carrera que es bastante preocupante. Una carrera donde el ahorro nacional está ajustándose a la baja, pero la tasa de inversión también se está ajustando a la baja. Incluso lo paradójico es que en situaciones normales tendríamos nuevamente una presión externa muy grande que no la estamos viendo porque la caída en las cifras de inversión son muy altas. Y esto nos deja con un país que
si lo comparamos con prepandemia, tiene un nivel de actividad económica 10% superior, pero su inversión es 10% más abajo. Entonces se ha creado una brecha en la tasa de inversión que es muy importante, y lo preocupante es que incluso en el escenario de bajas tasas de interés, de resolución de cierta incertidumbre relacionada con reformas y algunos temas regulatorios, aún persistan algunas taras o falta de confianza que haga que esos niveles de inversión no se recuperen. El Fondo Monetario Internacional publicó hace poco su informe técnico que acompaña el artículo 4, y hay una cifra que a mí que quizás no se discutió mucho en los medios y los analistas, y es, ellos hacen unas proyecciones del crecimiento del PIB potencial de Colombia. El PIB potencial es una medida que es quizás sí, un poco efímera, pero trata de capturar en condiciones, si se quieren, normales, cuánto crece un país. Y en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB potencial este año crece 2,3%, pero el año entrante, según sus proyecciones, crece 2%, y en 2026 2,2%. O sea, el Fondo Monetario básicamente con estas proyecciones nos está diciendo, en condiciones normales, Colombia va a estar creciendo al 2% hasta el 2026. Y eso quizás debería ser una de las mayores preocupaciones. Obviamente, pues tenemos que avanzar en las conversaciones de las reformas, pero una de las mayores preocupaciones debería ser cuáles van a ser las fuentes de crecimiento. Incluso por acá debe estar Felipe Gómez, él habla mucho de cuál es la narrativa de crecimiento. Necesitamos una narrativa. Y ahí cierro la pregunta con un poco qué puede hacer el país. Bueno, el país está hablando de reindustrialización, pero la política de reindustrialización del gobierno suena de alguna manera como muy pensada en atender el mercado local, cuando lo que tenemos que hacer es engancharnos con esta oportunidad de la reconfiguración global. Y Luis lo mencionaba, y de pronto al comienzo no nos va a dar para Estados Unidos, pero yo he hablado con algunas personas de algunos, digamos, antiguos clientes, y ahora que conversamos, hay historias de donde estamos atendiendo a México con nuevos mercados, porque hoy en día México no da abasto con el tema de nearshoring. Entonces, claramente, tenemos que tener una política de reindustrialización como la que está planteando el gobierno, pero con un tinte, con un sesgo muy importante a atender el mercado externo, punto número 1. Y punto número 2 es un tema que es bien difícil, pero es la economía colombiana se ha venido sesgando al sector servicios como si estuviera en un nivel de desarrollo muchísimo más alto. Las economías desarrolladas son economías de servicios. Esto es economía de servicios en lo que estamos. Y tenemos que tener unas políticas de productividad del sector servicios, porque sabemos que ese es uno de los grandes retos. Y bueno, yo freno por ahí porque ya muy bien. El tiempo sí, por ahí hablaba el año pasado en este encuentro que tuvimos de economía, hablaba Dani Rodríguez de una especie de política industrial para la economía de los servicios. Yo creo que ahí deberíamos, y en parte, digamos, los economistas tenemos ahí una responsabilidad de avanzar esa agenda también. Bueno, necesito otra vez su atención, unos 30 segundos. Voy a hacerles otra pregunta, ya que estábamos hablando de tasas de interés, y que por favor escaneen esperemos que esta sea la pregunta que les voy a hacer, que es, hablando de tasas de interés, ¿cuándo esperan ustedes que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca sus tasas? Con la noticia de, bueno, no voy a sesgar sus respuestas, pero con la noticia reciente sobre inflación en el año 24, perdón, esto es año 24, yo creo que la mayoría lo está. Entonces, hay algunos que esperan que sea en el segundo trimestre de este año, en el tercer trimestre del 2024 o cuarto trimestre de 2024, cuando empezará el FED a bajar tasas de interés. Todo parece indicar, o la gran mayoría espera que en el tercer trimestre. Muy rápidamente, ¿ustedes tienen una opinión al respecto? No se lanzan a hacer una… muy bien. Entonces, sigamos con la otra pregunta, la última pregunta interactiva para cerrar este bloque de 2024, y pasamos al de reforma, que va a ser algo corto, son unas preguntas de cierre. Pero entonces, la pregunta es… ¿quién
creen ustedes que será el personaje económico del año? Esta es una pregunta abierta, no tiene opciones, pero es de una palabra o dos. Y puede ser Colombia, puede ser Estados Unidos. Puede ser, ¿quién esperan que sea el personaje económico del año? Puede ser el dólar, puede ser el Banco de la República, puede ser el Congreso, puede ser la Reserva Federal, puede ser Ecopetrol, el precio del petróleo, en fin. Entonces, ahí sus respuestas. José César Tamayo. Muy bien. Vamos a ver cuántos consigue ese. ¿Dónde está? Muy bien. Ahí están viendo entonces las 9 palabras. Muy político, pues digamos, lo político va a impactar mucho lo económico por lo que estamos pudiendo ver. Ahí están separados Trump y Donald Trump, pero si lo juntamos es quizá el gran personaje, el que esperan que va a ser el gran personaje de este año. Por ahí la Fed también, la Fed y Fed están por ahí. El Congreso, por supuesto el presidente Petro. Muy bien, mientras eso ya termina, vamos a cerrar con una pregunta que les voy a pedir de 1 minuto porque no los podemos dejar ir de este panel del Congreso de Asofondos, teniendo aquí a 4 expertos, sin hacerles la pregunta sobre la reforma pensional. Entonces, Luis, pues sabes que Colombia está haciendo una reforma pensional, tú conoces los mercados de capitales de la región. ¿Cuál es el papel de los sistemas de pensiones y de estos fondos de ahorro en los mercados de capital? ¿Cómo contribuyen estos fondos? En 40 segundos, 1 minuto, una respuesta corta. Okay. Yo les diría que todas las pensiones en todos los países siempre es una cuestión de evolución, porque el mundo cambia y este no es una cosa diferente. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay que corregir los errores y manejar un mercado en el que hay riesgos y retornos compatibles con una inversión que pueda ser diversificable para un país como este. Muy bien, gracias Luis. Astrid, ¿cuáles pueden ser los efectos fiscales de la reforma pensional, al menos como la conocemos o como está planteada, y cuál puede ser su impacto, por ejemplo, en el ahorro nacional? Se piensa en el escenario sin reforma, ¿no? ¿Se necesita o no se necesita una reforma pensional? El proyecto de reforma dice se necesita una reforma a la protección de la vejez e incluye un componente pensional y un componente no pensional, que es básicamente gasto público en los pilares solidario y semicontributivo. La situación actual tiene subsidios regresivos importantes, gasto fiscal muy importante, y eso con la reforma se corrige, ¿no? La pregunta, la reflexión es más como en el largo plazo, todos los cálculos que se hacen de BPN que generan a 2100 un crecimiento del gasto fiscal que sí es de la competencia, no tenemos que estar hablando de todo, ¿no? Pero en ese sentido la preocupación persiste, aunque depende de cuándo corte uno esa proyección, el impacto es menor o puede no existir. Se crea un fondo de ahorro para el sistema de Colpensiones que no lo tiene, entonces eso tiene un impacto en el ahorro nacional. La preocupación es si todas las cotizaciones que va a recibir Colpensiones en el escenario de umbral de 3 salarios mínimos se ahorra o no, y cómo se administra ese ahorro. Nosotros hemos hecho distintos ejercicios, como no tenemos el tiempo de exponer aquí el documento técnico, los invito a entrar a la página de CARF, tenemos documentos pues muy sesudos y pretendemos que sean lo más objetivos posibles. Pero en términos fiscales, la reducción del costo fiscal nos gusta. Muy bien, gracias Astrid. Jairo, efectos de la reforma sobre fondos, en particular fondos inmobiliarios, pero quizá también otros vehículos de inversión. Gracias, César. Sí, pues voy a dar una cifra que es supremamente diciente. El 50% de los recursos o de los aportes de capital de equity a los fondos de capital privado provienen de los fondos de pensiones. Es decir, que el principal combustible para el crecimiento de los vehículos inmobiliarios y de infraestructura son los recursos administrados por
por las AFPs, o sea, eso es bien diciente. Hoy en día ese stock de cerca de 400 billones que manejan las AFPs, en alternativos están invertidos cerca de 65 billones, es decir, un 16%. La inversión en inmobiliarios es apenas de 10 billones de pesos, pudiendo crecer muchísimo. O sea, y esos 10 billones, 2/3 partes están afuera y solamente 1/3 parte está en Colombia. Entonces ahí tenemos una oportunidad en la medida que la reforma pensional pase bien, de seguir manteniendo ese combustible para el crecimiento de esas industrias. Industrias que están íntimamente relacionadas, inmobiliario, mercado de capitales, infraestructura. Entonces, ahora nosotros desde el gremio de los vehículos de inversión inmobiliario vemos con muy buenos ojos que ese umbral de cotizaciones para el pilar contributivo estuviera en el orden de un salario mínimo, lo que le permitiría a las AFPs mantener esa capacidad de inversión, que es la que permite que estos vehículos, que en últimas contribuyen a fomentar el ahorro. Un vehículo de inversión inmobiliaria tiene unas características contundentes para poder ofrecer una buena plataforma para canalizar esos recursos. Largo plazo, indexación de los ingresos en el tiempo y obviamente tener un activo subyacente que es tangible. Entonces, por eso el buen desenlace de la reforma pensional es de suma importancia para sectores como el inmobiliario, infraestructura y mercado de capitales. Muy bien, muchas gracias, Jairo. Y José, ¿qué impacto puede tener la reforma en el mercado de capitales y lo que hablamos ahora, inversión y crecimiento? Listo, muy rápido porque sé que vamos a estar hablando estos 2 días de ese tema. Lo primero que hay que decir es la reforma podría tener un efecto muy adverso sobre el ahorro del país. Sí, obviamente pues el ahorro es lo que alimenta el mercado de capitales. Estamos hablando de una tasa de ahorro de 10,6 puntos del PIB, es la que más o menos estamos exhibiendo. Recordemos que el ahorro pensional está generando cada año más o menos 30 billones de pesos. ¿Sí? Si ponemos ese flujo de ahorro pensional como proporción del ahorro no del país sino de los hogares, es más o menos el 35%. Y es un ahorro que tiene vocación de largo plazo. Una reforma mal hecha va a acabar con una fuente muy importante del ahorro de largo plazo. Entonces, pues claramente va a tener un efecto muy importante sobre el mercado de capitales. Voy a tratar de hacer unos puntos que son quizás más tímidos, pero están ahí. Hoy en día la posición externa del país se ha mejorado muchísimo gracias a los fondos de pensiones. Nos hablan de una cifra de 406 billones de pesos de activos administrados. Claramente el portafolio va cambiando, es dinámico, pero más o menos estamos hablando de que 40-50% de esos activos pueden estar en activos externos. Eso es más o menos el equivalente a las reservas internacionales que tiene el Banco de la República, que son de 60.000 millones de dólares. Claramente el ahorro a largo plazo complementa y hace más robusto el país como un todo, y ese quizás es un punto que a veces no lo hacemos de manera tan clara. Otro punto, porque ya el reloj me empieza a titilar. Yo creo que hay que también empujar muy fuerte la idea y no podemos perder la narrativa de sabemos que el ahorro de largo plazo tiene una vocación también de toma de riesgo. En el país a veces se ha vuelto nos volvemos un poco tímidos a hablar de tomar riesgos, es como que suena feo, suena mal, pero básicamente si pensamos en invertir en el largo plazo hay que tomar riesgo. El ahorro público, incluso en el mejor de los diseños, y ojalá avancemos en la discusión hacia allá, en el mejor de los diseños va a ser muy averso al riesgo. Sabemos que claramente lo público y su regulación y las preocupaciones van a generar una aversión al riesgo. Ese es un punto muy importante. De la reforma también vendrán unas oportunidades. Si el país logra eliminar de manera importante los subsidios pensionales, vamos a tener más ciudadanos que por primera vez van a decir, uy, yo tengo que ahorrar y tengo que invertir. Entonces, de esta reforma también ven unas oportunidades muy importantes para la industria financiera, para pensar en esas soluciones de largo plazo, pero repito, ojalá le demos un trámite, y aquí que veo algunos representantes del Congreso, ojalá le demos un trámite ordenado sabiendo que el ahorro del país acá está en juego, el ahorro que tiene vocación de largo plazo, y ojalá pues en el trámite esta reforma vaya mejorando y vaya convergiendo a un punto donde no sacrifiquemos ese tema del ahorro, más obviamente lo que mencionaba Astrid de los temas fiscales que también son de primer orden.
Muy bien, como decía José, nos quedamos sin tiempo, mucho más por conversar. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias a todos los que participaron, gracias a los que me ayudaron a poner esto aquí en estas pantallas. Y bueno, gracias a Asofondos de nuevo, ahí tienen la mejor radiografía que pudimos pintar o que pudieron pintar aquí los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor moderador, a los panelistas.